Hola a todos los usuarios de Visual Slot Go. Este vídeo es la segunda parte del tutorial dedicado a la configuración gráfica del programa. En él vamos a describir la ventana de gestión y las opciones que se incorporan para adaptarla correctamente cuando se funciona con un solo monitor. Recordad que cuando se usa el programa con dos monitores independientes es posible visualizar la ventana de pilotos y la de gestión, una en cada monitor. Por tanto, cuando estemos en esta situación no será necesario adaptar ninguna de las dos ventanas, pues ambas se verán completas. En cambio, cuando se dispone de una única pantalla, que es el caso que se expondrá en este vídeo, ambas ventanas se solapan y el programa nos ofrece opciones para adaptarlas y conseguir mostrar la máxima información posible, aunque solo dispongamos de un solo monitor. Aquí tenemos la ventana de pilotos. Debe estar siempre visible para los participantes. En ella se muestra el nombre de cada piloto, la pista por la que correrá la manga, el número de vueltas que tendrán que completar, los semáforos de salida, y aquí en el centro se irán mostrando los tiempos de vuelta y otra información de interés para la carrera. Esta ventana permite dos anchos diferentes, 800 píxeles y 1024 píxeles. Por defecto se muestra el menor ancho, 800, con objeto de ocupar la menor parte de la pantalla posible. Si se quiere mostrar en 1024 píxeles, habrá que ir al menú de configuración, pulsando en el botón F y a continuación desplegar los distintos formatos, donde elegiremos 1024 píxeles. Ahora la ventana de pilotos ocupa toda la pantalla. Esto es así porque actualmente en este ordenador hay una resolución precisamente de 1024 píxeles de ancho. Así las cosas, si pulsamos la tecla Intro y aparece la ventana de gestión, aquí la tenemos, oculta completamente la ventana de pilotos. En cambio, si retornamos al ancho de 800 píxeles, vemos que aparece un margen a la derecha que puede ser aprovechado para mostrar más información. Si ahora pulsamos Intro, la ventana de gestión se situará automáticamente en esta posición. Ocurre que cuanta más resolución utilicemos en nuestro monitor, más hacia el centro se irá corriendo la ventana de pilotos y más espacio irá quedando en el margen derecho para visualizar una mayor parte de la ventana de gestión. Por tanto, cuando tengamos un solo monitor, tendremos que valorar, en función de la resolución que tengamos, si usar el programa alternando las ventanas, esto es, pulsando Intro, o bien intentar aprovechar el margen que quede a la derecha de la ventana de pilotos para mostrar la máxima información posible y evitar así estar alternando entre ventanas. Por ejemplo, se puede aprovechar en este caso para visualizar en esta zona la clasificación general de la carrera. Luego veremos cómo hacer esto último. Pero antes vamos a describir la ventana de gestión. En esta ventana se pueden mostrar tres tipos de información.
la clasificación general, en la que se informa de la posición de los pilotos durante la carrera, las listas de telemetría, que informan de todos los tiempos conseguidos por los participantes a lo largo de la manga, en todas las vueltas, y también otra información estadística, y el seguimiento de carrera, que es una forma de visualizar al completo el total de mangas a disputar por los pilotos. En la ventana de gestión es posible visualizar todo, es decir, los tres tipos de información a la vez, como estamos viendo en este momento. O bien elegir visualizar solo una de ellas. Para configurar qué información visualizar, accederemos al menú de configuración. Pulsamos de nuevo sobre la tecla F y aparecen 4 botones. Son los botones de escenario. En cada uno de ellos podremos grabar una personalización diferente de la ventana de gestión. Más a la derecha tenemos 3 selectores que podremos marcar o desmarcar para visualizar u ocultar la información que se muestra en el escenario activo. Cada selector se corresponde con un tipo de información. La letra T con las listas de telemetría, la letra G con la clasificación general y la letra S con la información de seguimiento de carrera. De modo que, por ejemplo, si desmarcamos la T, desaparecerán las listas de telemetría del escenario actual. Ya está. Si la volvemos a marcar, aparecerán de nuevo. Ya está. De este modo es muy fácil elegir qué información visualizar en cada escenario. Fijaos además que los iconos de escenario indican en un código de 3 colores en qué posición de la ventana aparecerán cada uno de los 3 tipos de información. Por ejemplo, en los escenarios 3 y 4, las listas de telemetría se situarán en la parte derecha de la ventana. Mientras que en los escenarios 1 y 2 lo harán en la parte inferior. Vamos a ver que esto es efectivamente de este modo. Si seleccionamos el escenario número 4, observamos que efectivamente las listas de telemetría aparecen posicionadas a la derecha de la ventana de gestión, tal y como se indica en el icono. Si nos vamos al escenario número 1, las listas de telemetría aparecen situadas en la parte inferior de la ventana, igualmente tal y como se indica en el icono del escenario número 1. En definitiva, en cada escenario podremos elegir qué información mostrar de las 3 posibles: clasificación general, listas de telemetría o información de seguimiento de carrera. Y en el caso que decidamos mostrar las 3 a la vez, estas se posicionarán en la zona de la ventana que indique el código de colores establecido en el icono de cada escenario. Veamos un ejemplo. Vamos a personalizar el escenario número 1 actual, donde únicamente vamos a querer mostrar la clasificación general de la carrera. Para ello, desmarcamos en los selectores del menú superior tanto las listas de telemetría como la información de seguimiento. Y ya está. Ahora, cada vez que accedamos a este escenario, visualizaremos únicamente la clasificación general. Cuando queramos retornar a la configuración por defecto, bastará con pulsar el botón Def.
Tras pedirnos confirmación y aceptar, observamos cómo el escenario 1 actual muestra la apariencia que por defecto viene configurada en el sistema. El botón Def, por tanto, restablece la configuración para el escenario que esté seleccionado en cada momento. No para los 4 a la vez, sino solo para el que esté actualmente activo. También es posible configurar el tamaño completo de la ventana de gestión. En el menú, en la parte izquierda, disponemos de este botón que maximiza la ventana, se encuentra actualmente maximizada, se puede reducir el tamaño, se puede la altura también variar y podemos maximizar en cualquier momento. Ya que sabemos la información que se puede visualizar en la ventana de gestión, vamos a describir cómo puede adaptarse cada una de ellas a un tamaño diferente de la ventana o mostrarse de una forma distinta. Vamos a empezar con la clasificación general. Vamos a quitar la telemetría y que solo veamos la clasificación general. Abriremos el menú de configuración, este botón con la letra F minúscula, y aparecen las distintas opciones que tenemos para configurar la clasificación general. Por ejemplo, la primera y más evidente pues es el tamaño de letra. Podemos ampliarlo, disminuirlo, y otra posibilidad que tenemos es variar el tamaño de las columnas. Con un doble clic se adaptan totalmente al tamaño. Un doble clic entre columnas. Y tenemos además unas flechas. Estas flechas que aparecen aquí sirven para cuando se muestra una información junto a la clasificación general. Tenemos seguimiento de carrera, clasificación general. Estas flechas permiten variar la altura, por ejemplo, si queremos darle más altura a la clasificación general. O bien, si en otro escenario tenemos, por ejemplo, aquí la lista de telemetría a la derecha, estas flechas pueden hacer más ancha la clasificación general. O sea, sirven para desplazar cuando se está mostrando otra información al mismo tiempo, para, digamos, hacer más ancha o más estrecha la clasificación general. Bien, volvemos al escenario número 1. Quitamos el seguimiento y nos quedamos únicamente con la clasificación general. Vamos a aprovechar para adaptarla a la zona de la pantalla que nos quedaba libre tras la ventana de pilotos. Observar que podemos ver solamente las columnas de posición, piloto, número de mangas. Bien, no tenemos que intentar adaptarla para que pueda verse por lo menos el nombre del piloto, la posición, nombre del piloto. Ocultamos la columna de mangas y que se vean, por ejemplo, la diferencia con el anterior y con el primero. Si vemos que aún no cabe, bajamos el tamaño de letra, hacemos un poquito más pequeño el nombre y la posición, hasta que veamos así. Tenemos ya la clasificación general, la ventana de pilotos, y en principio no tenemos que alternar ventanas. Así podríamos correr una manga en la que aquí se verían los resultados de manga y aquí llevaríamos la clasificación general, y con una sola pantalla podemos perfectamente estar controlando el programa.
Hay que decir también que todas las configuraciones manuales que hagamos de una ventana se quedan grabadas en el sistema. Es decir, nosotros cuando esta ventana se cierre o volvamos a arrancar el programa para otra carrera, automáticamente nos aparecerá ya configurada las columnas, el ancho que le hemos dado a las columnas y demás. Es decir, que es una acción que no se tiene que hacer cada vez que aparezca la ventana, sino que se queda grabada en el sistema. Vamos ahora a configurar las listas de telemetría. Vamos a visualizar en este escenario las listas de telemetría y vamos a ocultar la clasificación general. Tenemos un circuito de 6 carriles y por tanto aparecen 6 listas de telemetría. Lógicamente en 8 carriles el espacio disponible para repartir entre las listas es menor, y si estamos en uno de 4 pues tendremos más espacio para distribuir las listas. Esto es importante porque si abrimos el menú de configuración pulsando en el botón F minúscula, lo primero que se nos ofrece es la posibilidad de que las listas de telemetría puedan verse de forma vertical. Pulsamos de manera vertical, o puedan verse apiladas en 2 filas, una fila y otra fila, o puedan verse apiladas de forma horizontal, y por último puedan verse apiladas en 2 columnas, una columna y otra columna. Lógicamente, en función del tamaño de la ventana, en función de la resolución de la pantalla y en función del número de carriles sobre todo, podremos tener una visualización mejor o peor dentro de una de estas 4 opciones. Por ejemplo, aquí la configuración en vertical ocurre que no permite, al ser 6 carriles, quedaría un tamaño de letra demasiado pequeño, y esto es debido a que estamos con una resolución de 1024 píxeles, como dijimos al principio. Si tuviéramos una resolución mayor, sí nos permitiría tener estas listas en esta posición vertical y con un tamaño de letra que se vería bastante mejor. Pero con esta resolución que tenemos es a la que hay que adaptarse, y entonces ocurre que es mejor, aquí lo tenemos, hacer un apilamiento en 2 filas. De manera que ahora sí podemos leer muy bien las 2 columnas que hay dentro de cada lista de telemetría, y voy a describir ahora cómo se pueden adaptar estas columnas y cómo se manejan las listas de telemetría. En principio, igual que ocurría con la clasificación general, podemos cambiar el tamaño de letra, y la tecla Def, que como ya os suena un poco del programa, lo que hace es retornar a la configuración por defecto. Vamos a pulsar y cualquier variación que hayamos hecho se elimina y se retorna a esta configuración que trae el sistema por defecto. Para manejar las listas de telemetría es posible hacer clic en la parte superior. Vamos a coger una manga para que tengamos datos en las 2 columnas aquí. Bien, si hacemos clic en la parte superior, en la cabecera de la lista, veis que se despliega completamente. Esto facilita mucho trabajar con una lista, pues para buscar un tiempo de vuelta. ¿Veis? Voy a hacer clic en esta, en la pista número 5, se abre hacia arriba, esta se abre hacia abajo, se puede retornar, haciendo clic otra vez se cierra. Clic en la cabecera se abre, clic en la cabecera se cierra. Las de abajo suben hacia arriba y las de arriba bajan hasta abajo. Bien, esta es una posibilidad para manejar una determinada lista de telemetría y buscar una información. Por ejemplo, imaginemos que queremos ver la vuelta media.
Estamos buscándola en la lista de telemetría de la pista 2 y aquí tenemos vuelta media 10,16 segundos. Otra posibilidad que nos ofrece el manejo de listas es hacer doble clic sobre una fila y automáticamente todas las demás se van a situar en esta misma fila. Haré doble clic y ya tenemos, se va a la primera línea de cada lista la fila en la que hemos hecho doble clic y podemos ver la velocidad media. Vamos a cerrar esta lista. La velocidad media de todos los pilotos de esta manga automáticamente ha quedado seleccionada en todas las listas de telemetría y se puede hacer una comparación. Es importante recordar que las listas de telemetría tienen dos columnas y que ambas deben de verse al completo para no perder información. Por ejemplo, aquí al final tenemos los números de vuelta y una clasificación. Un poco más arriba tenemos aquí unos porcentajes. Es decir, tiene que verse completa cada columna para que no se pierda ninguna información. Si por ejemplo aumentásemos mucho el tamaño de letra, pues ocurriría, por ejemplo, que aquí ya hemos perdido información, aparece el porcentaje, pero aquí ya no. Habría que bajar el tipo de letra para que se visualicen completas las dos columnas. Tampoco las podemos desplazar demasiado, porque entonces se pierde también información hacia la izquierda. Conviene centrarlas con este botón y luego en todo caso ajustarlas un poco según nos permita el tamaño de la ventana. Bien, y ya para terminar vamos a ver cómo se configura la información de seguimiento de carrera. En este escenario número 1 en el que estamos trabajando vamos a visualizar ahora esta información y quitamos las listas de telemetría. Bien, las columnas que podemos visualizar en esta información de seguimiento son la posición en la general, la posición en la manga, el número de salidas o entradas a boxes, el piloto, fijaos que en rojo el que está compitiendo o va a competir o acaba de terminar de competir, y todas las pistas del circuito, pues los que ya han competido aparece el tiempo que has conseguido y la vuelta rápida. Estos acaban de terminar esta manga, aparece como fin. Y ¿cómo podemos configurar esta pantalla? Pues muy sencillo, podemos elegir, abrimos el menú de configuración como hacemos en todos los casos. Igualmente podemos cambiar el tamaño de fuente, podemos hacerla más pequeña y igualmente tenemos un botón de configuración por defecto o esta tecla que actualiza los datos. Bien, podemos ocultar una columna porque por ejemplo no nos interese ver aquí la clasificación de la general, o al contrario no nos interese ver la clasificación de la manga, o no queramos ver el número de salidas de pista. También podemos hacer lo siguiente, que es en las columnas de cada pista podemos cambiar el ancho de una de ellas y al hacer clic en la cabecera traslada ese ancho a todas las demás. De esta forma es muy fácil adaptar todas estas columnas. Por ejemplo, voy a coger la pista 3, la hago más pequeña, hago clic en la cabecera y todas las demás toman el mismo tamaño. Otra posibilidad de configuración para ver esta información es ver solo las pistas de la pasada 1, que aparecen con un solo asterisco, y las de la pasada 2 aparecen con dos asteriscos. Pero aquí, por ejemplo, podemos quitar la pasada 2 y solo visualizamos las pistas de la pasada 1. O bien, al contrario. Si estuviéramos corriendo dos pasadas, pues cuando llegue el turno de la segunda pasada, quitamos las de la primera
y nos queda más sitio para posicionar estas columnas. Bien, pues esto es toda la configuración más o menos que se puede hacer de la ventana de gestión, que como veréis es muy completa y permite una personalización total en función de aquella información que más os guste visualizar, que para vosotros sea más importante, y la podáis adaptar a cualquier tipo de monitor que tengáis. Y en definitiva, como en muchas opciones que veréis en este programa, podréis tener una experiencia lo más adaptada y personalizada posible a vuestras preferencias. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.